tardes. Pues si os parece vamos a empezar el acto de una conferencia sobre los viajes de aguas a Madrid. Deciros que la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro seguimos trabajando, somos una panda de locos que estamos tratando de mejorar el retiro. El retiro, aunque os parezca muy bonito, necesita pues muchas más cosas. El retiro es patrimonio mundial y a veces nos da ganas de avisar a UNESCO de que esto no se lo merece el habernos concedido este título. Solo tenéis que ver pues que los aseos públicos desgraciadamente abren a las 10 de la mañana, y cuando un turista que viene del Paseo del Prado, de ver el Museo del Prado y todo esto, me pregunta por una toilette, se me cae la cara de vergüenza, porque decirles que lo hagan detrás de un arbolito o que se esperen a las 10 me da vergüenza. Entonces todas esas cosas que muchos no las notamos o no pues nos asusta. Ayer hablando con una delegada del Ayuntamiento de Madrid del tema de turismo, me decía: Javier, ¿y por qué permitís que haya tantos vehículos que van a toda la velocidad por el Retiro? ¿Pero por qué lo permitís? Y digo, pero bueno, ¿qué me dices? Pero si tú eres el del Ayuntamiento, quien no lo permite, quien lo permite es el señor Caravante, con los cuales estamos hablando continuamente, y bueno, pues no te preocupes, que ya lo vamos a hacer, y llevamos 6 años trabajando por esto. Pero bueno, estamos hoy de tema de cultura, y nuestro amigo Emilio Guerra Chavarino. Emilio Guerra nos va a hablar sobre los viajes de agua de Madrid todo, incluso le acabo de decir que nos hable de los viajes de agua del Retiro, porque aquí sabéis que teníamos un gran palacio y necesitaban agua, y traían agua. Tenemos muchas norias, entre ellas la que está aquí cerquita, ahí en Florida Park. No es que bailasen, sino que era un sitio donde tenían una noria que de vez en cuando le pedimos permiso al concesionario y nos abren las puertas y podemos ver la noria. O sea, una cosa histórica, ¿por qué hay que pedir permiso? Eso es lo que no entendemos, Pero bueno, estamos luchando en eso, como que al lado, os comentaba alguno que hay un refugio antiaéreo en la puerta de Ibiza. ¿Por qué no podemos abrir y ver ese refugio antiaéreo? De algo que sucedió y nunca debía suceder, pues lo tenemos ahí. Y bueno, pues poquito a poco. Pues Emilio, te dejo la palabra. Gracias. ¿Me va a presentar? ¿Me vas a presentar o me presento yo? Bueno, muchas gracias a todos por venir esta tarde. Hoy contamos con Emilio Guerra Chavarino, que nos va a hablar de los viajes del agua. Muchos de vosotros ya conocéis pues, que Madrid tenía y tiene todavía muchos como ríos subterráneos, ¿no?, que alimentan pues, parte de las fuentes de Madrid. En concreto, por ejemplo, la Cibeles, el agua que emana de la fuente pues, es de un río subterráneo. Y bueno, también el Retiro también contaba con multitud de, con 2 en concreto me parece, con 2 ríos subterráneos que ayudaban a que hubiera agua para regar los jardines y agua también para el Palacio de los Jardines del Buen Retiro. Bueno, sin más dilación os presento a Emilio Guerra, que hoy nos va a hablar de estos fantásticos viajes del agua que había en Madrid. Muchas gracias. Buenas tardes. Primeramente agradezco sinceramente la oportunidad que me ha brindado la Asociación de Amigos del Retiro, de los Jardines del Buen Retiro, de poder presentarme ante vosotros para hablaros de los viajes de agua y de su relación con los jardines del Buen Retiro. Quiero aprovechar la ocasión para deciros que mis primeros conocimientos sobre los viajes de agua y sobre el Retiro los he tenido una vez que me he jubilado. Entonces, quiero deciros que aprovechéis, los que
vayáis a jubilados o los que ya estéis jubilados, a especializaros en algo, porque es muy importante para vuestra salud y para vuestra, llamamos, longevidad. Voy a comenzar. La primera noción que tenemos sobre estos jardines están en el... Bueno, voy a seguir un poco las diapositivas y no voy a improvisar. ¿Qué es un viaje de agua? Pues un viaje de agua es una manera de captar el agua subterránea para aprovechamiento de higiene, de bebida, de riego y de cultivos. Madrid se fundó alrededor del año 850, aunque algunos decimos que fue fundado anteriormente en época visigoda, pero bueno, eso no está documentado. Los musulmanes fundaron Madrid, como os digo, en el año alrededor del 850. ¿Y por qué eligieron Madrid? Pues porque tenía valor estratégico para defenderse de los ataques cristianos. Bueno, eligieron además Madrid porque había abundancia de agua. El nombre de Madrid viene de Mairit, que significa abundancia de agua. Pero claro, esa abundancia de agua estaba muy limitada y con el tiempo pues hubo que echar mano del agua subterránea. Agua subterránea que aplicaron un sistema que procede de Irán, nada menos que trajeron los musulmanes este sistema desde Irán. ¿En qué consiste? Bueno, primero os diré que Madrid tiene muchos viajes de agua y están representados en esta diapositiva. Están todos situados en la parte norte y este de la ciudad. ¿Por qué? Porque el agua que se obtiene en pozos tiene que venir transportada a Madrid por gravedad. Y, naturalmente, la parte más alta de Madrid está en el norte, que es la cercana a la sierra. Como veis en la diapositiva, hay muchos, no están todos representados, pero son bastantes los viajes. Y dos de ellos los tenemos aquí en el Retiro. Son relativamente cortos, porque en total os puedo decir que hay más de 100 kilómetros de galerías construidas. Bien, esta es otra, no sé si verán, el agua procede de Canillas, de Tetuán, de Canillejas, de toda esa zona. Pon la parte de arriba, sí. Muy bien. Pasa ahora, pasa. Bien, antiguamente el agua, ¿cómo se obtenía? Todos lo sabemos, por pozos cartesianos, en donde lo importante que os quiero decir es que para aumentar la captación de agua se acudió a la construcción de minas. Minas son galerías horizontales situadas en el fondo del pozo, con lo cual se aumentaba la superficie de captación. Os hablo de las minas porque está relacionado con los viajes de agua. Pasa. En aquella época, pues, el agua se obtenía al principio pues, con las conocidas norias, que era en el pozo, pues, se situaba, se construía una, no sé si esto funciona, sí. Una red de calcidones y para hacer girar esta rueda se elevaba el agua hasta arriba. Y la parte de arriba, de esos artículos, pues se recogía ese agua y se conducía al aljibe, el aljibe. Pues pasa.
Esta es una vista de una noria. Lo curioso es que los recipientes llevaban estaban taladrados en el fondo, y vosotros pensáis, ¿se vaciarían los cangilones? Pues no, porque el agua, ¿para qué existían estos orificios? Pues simplemente para que cuando se dejara de funcionar la rueda se vaciaran y no se forzara el mecanismo de la noria. A la izquierda tenemos los restos de una noria que está situada cerca de la montaña artificial, al lado de las ruinas de San Isidoro. La noria desaparecida, solamente queda el pozo y está cubierto por cuestiones de seguridad. A la derecha está la noria que tenemos por la puerta de Claudio Moyano, cerca de la estatua del ángel caído. Esta es la reconstrucción de una noria. Los cangilones. Bien, entonces vamos a ver el ciclo del agua. El ciclo del agua, vemos que, lo conocéis todos, pero voy a hacer mención a él. El agua evaporada se concentra, forman las nubes producen lluvia y el agua discurre por la superficie hacia el río, pero parte de ella también se traspasa al terreno formando unos vejillones, no con M, con V. Estos son almacenamientos de agua, que es la fuente de estos viajes. Hay que perforarlos, hay que localizarlo primero, localizar el agua y mediante una red de minas, o sea, galerías horizontales, conducirla mediante una galería general. Mediante unas galerías en pendiente para que el agua discurra pueda llegar a los puntos de consumo que son las fuentes. Las galerías pueden ser simplemente realizadas en el terreno, o cuando el terreno está, entonces se llamaba feble, es, digamos que no compacto, pues se le reforzaba con material de obra. Estos son los dos tipos de galerías que existen. Lo veremos más adelante en fotografías. Sí, esta es otra representación de las galerías, pero estas galerías, para construirlo, era necesario hacer pozos, no para sacar el agua, sino simplemente para acceder los operarios y para extraer los materiales de desecho, ¿no?, de la estación. Y además también servían para la inspección de las galerías, porque el gran problema que tenían los viajes entonces es que las galerías se venían abajo, porque claro, las galerías que estaban por debajo de la línea de agua, pues estas no podían estar reforzadas, entonces estaban húmedas y muchas de ellas se venían abajo. Naturalmente, a través de los pozos que os he dicho, se bajaba y se podía reparar dichos derrumbes. El agua pues conducía a un depósito, a un arca final, donde se hacía el repartimiento a los diversos puntos de consumo que podían ser públicos y privados. Y los privados pues eran algún monasterio, algún hospital.
Esta es otra representación de un viaje. Como veis, de izquierda a derecha tenemos el pozo de captación. Naturalmente cada viaje tenía múltiples pozos de captación, todos ellos entrelazados con galerías de minas, me refiero. Después está a continuación el arca de captación principal y a partir de ahí están las chimeneas y llega al arca de distribución y aforo, que es donde se conectaban ya normalmente con tubería, porque os he de decir que hasta ese punto el agua discurría por un canal a cielo abierto, o sea, sin cobertura. Pasa. Este es otro esquema, quizás pueda ayudar algo a comprenderlo. A la izquierda están los diversos pozos de captación, después está la galería de conducción, que es en la parte central, y termina en le llamo galería de transportes y el arca de distribución. Y luego ya los diversos puntos de consumo que están a la derecha. Pasa. Bien, decíamos que venía desde el Irán este sistema y es la única capital, Madrid, de Europa que dispone de este servicio. Este servicio es curioso porque funcionó hasta mediados del siglo XIX, en la época de... bueno, a mediados del siglo XIX. No, XIX, todo cercano. Isabel II. Bien, resulta que sufrió muchas ampliaciones los viajes de Madrid, porque tenían otro inconveniente, y era la contaminación. Habéis oído hablar del agua va. Pues ese agua va, lo entendéis, ¿no? Se tiraba a la calle, los caminos que no estaban asfaltados, como podéis comprender, y entonces se penetraba en la tierra, y donde había una galería, ese agua penetraba en el terreno, llegaba a la galería, se mezclaba con el agua de beber y colitis todo el mundo. Así que eso fue una de las causas. Por otro lado, el agotamiento de los pozos de captación, eso hizo que el canal se fundara el canal de Isabel II, y vino a sustituir al sistema de viajes de agua. No se sustituyó en el año 1850, como se dice por ahí, sino que hubo solape. Cada vez se utilizaba menos el agua de los viajes y cada vez funcionaba más el agua de Isabel II. Bueno, como veis en el centro, en Persia, a estos viajes se les llamaba Kanat. Por la ruta de la seda se transmitió el sistema hasta la China, y por la expansión árabe, que sabéis que llegaron a España en el 711, pues llegaron a Iberia. Muchos dicen que llegaron los árabes a España. No, España no estaba fundada todavía, ¿no? Se llamaba Iberia. Nosotros siempre llamamos viajes de agua, pero es un nombre que viene del latín via aquae, y alguien pues escribió viaje. Bueno, pues muy mal, porque aquí no estamos hablando de ningún viaje. Entonces, en el siglo XVIII, un tal Ardemans, un arquitecto del ayuntamiento, escribió un libro, y a estos viajes los escribía con G. Y digo, anda, pues qué bien. Entonces, a mí se me ha ocurrido en mis libros escribir viaje con G. La gente me dice que es una falta de ortografía. No es ninguna falta de ortografía. Lo trato de imponer, y por lo menos ya en la ley de patrimonio histórico hay un texto en donde, no sé si será por error o porque han leído mis libros,
utilizan ya la palabra viaje con G. Digo, por lo tanto, es un mérito que me pongo. Bien, ¿cómo se localizaba el agua entonces? Pues Turriano, que era un técnico italiano que vino a España, se le ocurrió, utilizó los dibujos de entonces. Veis ahí un señor que está tumbado y lo que está haciendo es observar. Es caprichoso este Turriano, si leyeres el libro es muy instructivo. Decía que la persona se tenía que tumbar y poner la mano debajo de la cara, no sé para qué, pero bueno, y había que ponerse la mano debajo de la cara. Entonces, observando a donde hubiera vegetación, juncos sobre todo, pues al amanecer, ¿no? al ponerse el sol, si se veía surgir un algo, pues es señal de que abajo había agua. También había otro procedimiento, lo vemos a la derecha, y es la piel de una oveja con lana, claro, pues se entierra, dice este Turriano, las dimensiones de la fosa y la profundidad de la fosa que tenía. Así eran en aquella época. Entonces se sumergía, o se enterraba en ese terreno, y si a la mañana siguiente se destapaba y si se tocaba y estaba húmeda, es señal de que había agua. Bueno, aquí tenemos la manera de calcular la pendiente. En esto sí que es interesante la lectura de aquella época. Decía que se perforaba, lo veis a la izquierda, se perforaba el pozo y se calculaba su altitud con respecto al mar, ¿no? A la orilla del mar. Y después esta cantidad por esta otra cantidad nos da lo que se llama tangente, de otra manera dicho es la pendiente. Y esta pendiente se calcula, y en este caso creo que es Alcubilla, pues es del 0,011, no, 0,011, sí, que es suficiente para que el agua discurra por la vena. ¿Cómo se construye? Bueno, esto ya no es de entonces, este dibujo ya es mío. Pues se cogía a un operario y se hacía el pozo, como veis, a la izquierda, se extraía el material y después se construía la mina. Y la mina, pues lógicamente, para que fuera rentable, tenía que ser lo más pequeño posible. Y con que cupiera una persona y fuera bajita, pues era suficiente. Y el ancho de las minas, pues no pasa del metro. Este es el astrolabio que se utilizaba entonces para, mediante la pendiente y la distancia, saber la pendiente efectivamente de un lugar hacia otro. Es el sistema que antiguamente, hoy ya no lo sé, se utilizaba el ejército, la artillería del ejército. Bueno, este era un instrumento de entonces que también servía para calcular dicha pendiente. Y estas son las galerías. Como veis, tenemos la de esta se llama de cola de caballo y es simplemente una galería de esta sección cuando no había que hacer el refuerzo con material. El refuerzo con material es este, con ladrillo. Y abajo los tenéis también, galerías con refuerzo de ladrillo. Y estas son las galerías actuales, las que se pueden visitar, que es la de cola de caballo y la de refuerzo con
al ladrillo visto. Bueno, estos son cálculos que he hecho para calcular las secciones y tal. Vale, simplemente sigue. Sigue. ¿Veis? Esta es una foto que hice en Ocaña. Ocaña es un pueblecito muy curioso y que tiene un viaje de agua visitable y organizado por Turismo de Ocaña. No los podéis perder. Si tenéis cierto interés por los viajes, hay que ir a Ocaña. Aquí en Madrid tenemos también unas galerías visitables, pero perdonadme que os lo diga, pero es ridícula frente a lo que se puede ver en Ocaña. Es contactar con turismo de allí, lo tienen organizado y el que pueda ir os lo aconsejo que lo haga. Bien, veis entonces a la izquierda una galería donde cabe una persona nada más. Y en la parte de abajo está un canal que conduce el agua. Y a la derecha es la de cola de caballo, en donde el agua discurre simplemente sin ningún canal, simplemente por encima de la arena. En mis visitas en Madrid, para ver las instalaciones, localicé en López de Hoyos un bloque de viviendas. Primero tengo que decir que es un capirote. Las chimeneas de captación y de elaboración de estos viajes había que taparlos de alguna manera, y la forma de taparlos era mediante una tapa de piedra que tiene esta forma característica. Es un tronco de pirámide y que podéis ver por Madrid, y muchas veces no sabéis a qué corresponden. Estos capirotes se pueden ver en la dehesa de la Villa, se pueden ver en la plaza de la Ventilla, en la avenida de La Habana y en algún sitio más, como en esta ocasión. Muchos de ellos desaparecen porque, como nadie, yo recuerdo que estuve en Ventilla y pregunté a la policía de allí, digo, ¿y tenéis algún sistema de protección de los capirotes? Y la contestación fue: ¿capirotes? ¿Qué es eso? O sea, poca protección tenía, ¿no? Entonces, cuando se ve una pieza de piedra de tal tamaño que pesa lo suyo y alguien tiene la oportunidad de llevársela, se la lleva, y aquí no ha pasado nada. Sí. ¿Veis? Estas son una serie de capirotes que veis, pues, donde os he dicho, ¿no? En la dehesa de la Villa, Ventilla, Avenida de La Habana. En la Avenida de La Habana hay un pequeño jardincito y allí está la piedra, digo yo que estará, porque no se la hayan llevado. Sí. Las galerías de distribución ya se hacían conduciendo el agua con tubería, con el fin de que no existiera contaminación. Esta es una galería de Ocaña, en donde veis que hay dos canalizaciones, porque resulta que allí tienen dos viajes, uno de aguas gordas y otros de aguas blandas, y para que no se mezcle la una con la otra, las llevan por la misma galería y dos canalizaciones separadas. Esto ya lo hemos visto. Como ejemplo de instalaciones de estas galerías, la tenemos en la Fuente del Berro, que tiene una canalización, unas galerías que se bifurcan. Una viene de debajo de la Plaza de Toros y la otra viene de Palacio de Deportes, que ahora se llama no sé cuál.
O sea, Palacio de Deportes. Este es un plano. Bien, uno de los estudiosos actuales, la información que tenemos de estos viajes es escasísima, porque a nadie le ha interesado. Tenemos del siglo XVIII los trabajos de Ardemans y del siglo XX un trabajo de Oliver Assin, que era un profesor que tuve yo en el Ramiro de Maeztu, que investigó, yo no sabía nada de ello. Entonces él debió de localizar muchas galerías y las representó en planos como este que vemos aquí. Sí. Esta es otra vista de un alemán. Es curioso que tenemos muchos planos y mucha información de alemanes. Y este es uno de ellos, un tal Braun. Sigue. Sí, son diversos planos de los distintos viajes que tenemos en Madrid. Otro. Esto es una cosa que descubrí recientemente. En el parque de la Alameda de Osuna, sabéis que es el Parque del Capricho, pues allí hay 4 o 5 viajes, no lo sé. Y eso, sí, perfectamente ocultos. La administración no le interesa que se conozca su existencia, puesto que piensan que Luis Candela, ¿sabéis dónde se escondía Luis Candelas en su época? Pues se metía en un viaje de agua y aparecía por aquí y salía por allá. Y por eso fue muy difícil localizarle. Pues algo así piensan los administradores actuales, porque todos los viajes prácticamente están cerrados, ¿no? Pues este es el acceso a un viaje de agua de la Alameda de Osuna, que descubrí hace poco. Estaba ahí cubierto de arena y hierbas, olvidado. Yo lo limpié un poco y saqué la foto. Bueno, aquí ya tenemos la única representación publicada de los viajes de agua del Retiro. Se trata de 2 viajes que tienen una cierta longitud. Como veis, es el alto y el bajo. Después, aquí está el Retiro, pues uno sale en esta dirección y el otro sale en esta otra dirección. Luego hablaré de ellos. Bien, este es otro dibujo que he hecho sobre ellos. Ahí menciono los viajes importantes, ¿no? Que no llegan a 10, los importantes. Luego debe haber unos 30, pero son más bien viajes particulares de algún convento que los hizo. Estos son los importantes. Sí. Vete atrás. No, sigue, avanza. Bueno, aquí veis a la izquierda el plano de Madrid, por donde va este viaje del Alto Abreñigal, y yo pues, he hecho un esquema a la derecha para verlo más claramente. Estos son los viajes de agua de Alameda de Osuna, que son 5, ¿verdad? Bueno, todo el agua proviene del parque de Juan Carlos, se llama, creo, ¿no? Bueno, pues como aquello ya está construido, pues el tratar de entrar en esos viajes prácticamente es imposible. Se podría entrar, pues, desde el mismo Parque del Capricho, pero como os he dicho, lo tienen totalmente oculto. Este es otro viaje de Bajo Abreñigal. Como veis, está ramificado por todo Madrid. Sí. Bueno. En todo viaje había un ensanchamiento de estas galerías que se llaman arcas. Las arcas eran accesibles, naturalmente, para
desde allí, pues, proceder al repartimiento del agua. Porque el agua se contrataba no con contadores, ni como se hace actualmente, sino que se contrataba por el agua que pasa por una tubería. Bueno, un sistema totalmente falto de rigor. El agua se medía por el orificio que existía en estas arcas de repartimiento. Se llamaba, la unidad de medida de esa cantidad de agua se llamaba el real de agua. El real de agua. Pues, digamos que era equivalente a los litros por minuto, ¿no?, de aquella época. Este real de agua era el agua que salía por un recipiente que tenía un orificio del tamaño del real de A8. Era la moneda más usual de entonces, ¿no? Era el euro de entonces. Pues esa moneda, haciendo el orificio en ese depósito, eso es lo que se contrataba. Pero claro, si la fuente o el punto de consumo estaba cercano, recibía un cierto caudal. Pero si este punto de consumo estaba alejado, no le llegaba el agua, porque hay un concepto que se llama pérdida de carga, que es lo que hace disminuir el caudal. Por lo tanto, el litro cercano le costaba más barato que el litro lejano. Y todo esto es debido a que no existían los contadores. No se medía los litros, sino que los litros por minuto o por hora, en cambio se medían la cantidad de agua. Claro, como no había llaves, el suministro era continuo. Entonces, ese agua, ¿qué se hacía con ella? Pues se recogía en cántaros, en algún aljibe y para regar, porque no se podía cerrar el grifo. O sea, era la cantidad de agua contratada era una cantidad anual o mensual, pero sin poder controlar ni más ni menos. O sea, que tenías que pagar, fuera lo que fuera, consumieras lo que consumieras, la totalidad del agua que salía por ese orificio. Bueno, pues en estas arcas de repartimiento, que tengo que pensar las palabras antiguas, ¿no? Naturalmente tenían una llave para los aguadores, para los del ayuntamiento, que tenían que entrar allí. Y eso es lo que se conserva actualmente, las llaves de esas arcas. Este es un acceso a un viaje que está en la glorieta de la iglesia. Naturalmente nadie lo conoce. Sí, hay un equipo de bomberos de subsuelo que lo dominan todo. Pero claro, ellos van a lo suyo. Es en la confluencia, bueno, sabéis dónde está la glorieta de la iglesia, ¿no? Hace relativamente pocos años se descubrió en la calle Juan 23, que está por la ciudad universitaria, unas obras que estaban allí para acondicionarlo, hacer un jardín, y entonces descubrieron unas galerías. La Asociación de Amigos de la Dehesa de la Villa hicieron una labor extraordinaria. Pararon las obras. Gracias a ellos, actualmente parte de esas galerías se pueden contemplar. ¿En qué consisten las galerías? Pues aquí hay una arca y tiene 3 galerías, 1, 2 y 3. Bueno, esta
parece que venía de la dehesa de la villa y la otra parece que venía de la Ventilla. Parece porque nadie se ha metido allí. Porque la única forma de averiguarlo es echar agua coloreada en las chimeneas y ver si llega a este arca, pero eso creo que no se ha hecho todavía. Entonces se solicitó al ayuntamiento que parara las obras para poderlo visitar. Lo consiguieron, pero a mi modo de ver cometieron, bueno, no supieron hacerlo a lo mejor, y es que lo principal de esa zona era el arca, ver en qué consistía un arca, cómo se hacía la distribución. Bueno, pues llegaron allí, derribaron todas las ruinas que había del arca nada, nunca más se supo, y tan solo podemos ver las galerías. Esta es, inicialmente, cuando se descubrió una galería. ¿Lo veis ahí? Esa es la galería que se ve. Esta parte. Esto es lo que avisó a los de la dehesa de la villa para que iniciaran su trabajo. Estas son diversas fotografías que pudimos hacer en aquella época. Lo malo es que pararon las obras y hasta que iniciaron la reconstrucción pasaron años, y durante todos esos años aquellas galerías eran utilizadas por la gente que no tenía cobijo. Se han encontrado sillas, somier, colchones, de todo. A la derecha es cómo ha quedado la fachada de acceso a esas dos galerías. Estaba abandonado. Todos los hierbajos lo descubrieron y dijeron, bueno, pues ya lo haremos. Así quedó. Esta es la fachada recién inaugurada, ahora ya está cubierta de verdes. Bueno, el ayuntamiento hace visitas organizadas y se puede uno meter y por lo menos poder decir que ha estado uno dentro de una galería. Sí, este es... bueno, este es el documento más importante que tenemos de esta instalación. Tengo que auxiliarme un poco. Aquí tenemos las dos galerías de que he hecho mención y las dos desembocaduras de esa galería. Y aquí estaba el arca. Bueno, el arca está reconstruida. O sea que tenemos todos los planos de ese arca a disposición. Y era fácil de reconstruirlo, pero no ha sido hecho. Además, pasa. Como el anterior no está muy fácil de comprender, yo he hecho aquí uno mucho más sencillo, donde ves las dos tuberías, las dos galerías de la dehesa de la villa y de la Ventilla. Este es el arca. Aquí había una fuente, fui a hablar con los vecinos de aquella zona y me dijeron que sí, que allí había un meretero y había una fuente, que como si fuera la dehesa de la villa, igual, ¿no? Pero todo eso ha desaparecido. Y el agua sobrante de la fuente pues pasaba por un arroyo que tenemos ahí. He conservado el sello porque el origen es del archivo real
que es lo que hemos localizado de momento. Este es el plano del arca, con dimensiones, que se puede reproducir cuando se quiera. Pasa. Sí, algunas estarán repetidas, no importa. ¿Veis que estrecha es la galería? Pues suficiente para una persona. Pasa. Fijaros cómo la protegieron. Creo que esto es un somier o algo parecido, ¿no? Para que la gente no entrara. Es como si un somier fuera un... Este es el acceso a una de las galerías que, como veis, está llena de porquería. Pasado. Todo lleno de porquería. Es como no encontramos. Bueno, lo curioso de esta chimenea es que cuando se hacen obras en Madrid, pues se tropieza uno con una chimenea que estaba por ahí. Y entonces, pues hay que taparla, no sea que venga el ayuntamiento y nos pare la obra. Entonces esta chimenea, que está por la huerta del obispo, pues ya no existe. Una vista desde el interior. Es una comparación de cómo estaba, cómo lo encontramos y cómo se encuentra ahora. Son vistas, como veis, todo está reforzado con ladrillo visto y está reforzado y mantenido bien, pues para que el acceso sea con toda seguridad. Esta tiene una chimenea y se puede ver desde abajo y está tapada mediante un lo he dicho antes, capirote. La persona da idea del tamaño de esta galería. Estos son algunos techos, alguna chimenea que hubo y que alguien pues, no la creyó necesaria utilizar y fue tapada con ladrillo. Sí. Este es el suelo como lo han dejado, para que se observe que por ahí, debajo de las rejillas por donde pasa el agua. El agua sigue fluyendo y naturalmente va al alcantarillado. Esto es una vista aérea de cómo ha quedado la instalación. También. Lo curioso, echa para atrás. Lo curioso es que han puesto una piscinita de regalo, porque no existía en el original, era sin piscina. Pero para que quede bonito, pues han puesto una piscina. Y una verja para que la gente no entre sin autorización. Este es una vista ya más reciente. Como veis, estas piedras son características de una vez realizada los trabajos de mantenimiento, de conservación. En comparación de antes y después. Bueno, aquí vemos las fuentes de consumo de aquel Madrid. Empezamos por la de arriba, que está aquí, que es la que había en Cibeles. A lo mejor alguno de vosotros la llegó a ver. Era una fuente que era medicinal. Y iban la gente allí con sus tijos y sus cántaros. ¿Perdón? Esa fuente sigue, pero con agua normal. ¿Sigue? Sí, hay una fuente que se está en la del ayuntamiento ahora, ¿no? Sí. Esa fuente sigue
Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues se clausuró porque el agua estaba contaminada. Ahora, todas estas fuentes que se conservan están todas conectadas al canal de Isabel II. Por ejemplo, la fuente que hay en la ermita de San Antonio, de San Isidro, pues todo el mundo va allí con el mayo a beber el agua y tal, pues naturalmente era de un manantial que estaba contaminada porque, claro, tanto hueso enterrado en el cementerio, imaginaros cómo estaba el agua, ¿no? Pues lo que se bebe actualmente es canal de Isabel II. Sí, luego las demás son pasa atrás. Esta es la de San Isidro, la de la ermita del Santo. También agua del canal. En el Museo de San Isidro, ¿sabéis? O el Museo de Historia, que está en la Plaza de la Cebada, al lado de San Andrés, también está el pozo del milagro del Santo, ¿no? Bueno, y también hay... no, estamos hablando de esta que está... este es el de la ermita del Santo, también del canal de Isabel II. Esta es la de la lavapiés antigua. Ahí estaba rodeado de los aguadores, que son los, como se repartían antes el agua, como hoy se reparte el butano. Y encargabas un cántaro y te lo llevaban a casa. Naturalmente, esas fuentes que estaban para los aguadores, pues los aguadores los llevaban en sus borriquillos. Entonces ahí se producía un ruido infernal. Y además todos los borriquillos hacían sus cosas en el suelo y era un barrio que era saludable, ¿no? Y naturalmente los vecinos se quejaron de que aquello no se podía mantener. ¿Ves? Estos eran los aguadores. Y abajo a la derecha tenemos la fuente que está debajo del viaducto, la fuente de San Pedro, está al lado del escudo de piedra de Madrid, el más antiguo que se conserva. Pues esta es una fuente de los viajes de agua. Esta es... Sí, vamos a ver un pequeño vídeo, espero, de una muestra del primer viaje musulmán en Madrid. Fue descubierto en la Plaza de los Carros y naturalmente está tapado para que nadie lo vea. Ya lo estamos viendo, ¿no? Ese no se puede hacer, ¿no? No es mucha calidad, pero bueno, por lo menos es muestra del primer viaje de agua andalusí. A mí no me gusta decir árabe, porque no es de Arabia. El árabe es de Arabia. Es andalusí porque la parte de la península ibérica ocupada por los musulmanes se llamaba Andalusí, Al-Ándalus. Este es el grupo del arqueólogo Retuerce con los de Madrid Islámico, que es una asociación que cuida las cosas musulmanas de Madrid, y fueron los que organizaron esta visita. Bueno, esta es la fotografía de cuando levantaron la losa, la alcantarilla para sumergirse, para penetrar. Estos es los que asistieron a esta visita. Esta es una fotografía de lo que allí se encuentra. Se encuentra un viaje, 10 metros de galería y una cueva, pero nadie ha podido entrar salvo en esta ocasión. Esta es la galería de 10 metros de viaje de agua. Como veis, es un canal y paralelo hay una pasarela lógica para que las personas
pueda pasar y visitarla. En el suelo lo único que se ve es esta tapadera y está señalada con unos tachuelas doradas. Pero han hecho algo mejor todavía. Desde luego tuvieron una idea genial, vamos a ver si dice viaje de agua, ¿no? De agua de Madrid. Siglos XXI. Por donde pasa la galería la han señalado con estas chinchetas. Es muy importante. Mira, aquí se ven unas chinchetas, ¿ves? Sí, ahí se ve perfectamente. Estas chinchetas están en el suelo, en la plaza de los carros, señalan por dónde va esto. Y yo digo, ¿por qué no hacen lo mismo con la muralla andalusí que tenemos y con la muralla cristiana, que son dos murallas que tenemos en Madrid y que normalmente no es conocido? Pues todo esto sería conveniente que quedara en el suelo señalado, ya que no se puede visitar. Bueno, este es un acueducto, ya estamos en la época ya del canal de Isabel II, que vino a sustituir los viajes, y curioso es ver el acueducto como era antes y como es ahora. Estas de las obras de ópera, al hacer el metro, pues se encontraron parte de un acueducto, de un viaje, pero claro, lo tuvieron que echar abajo para que pasara el metro. Y esta es la famosa fuente del canal de Isabel II. Cuando se inauguró, pues dejaron al pueblo de Madrid boquiabierto, porque pusieron una fuente que tenía no sé cuántos metros de altura. Hasta se llegó a decir que se trataba de un río puesto de pie. En aquella época esto fue sensacional. ¿Y dónde estaba? Está en San Bernardo. Esto es San Bernardo, sí. Esto es dentro de San Bernardo, la calle se llama San Bernardo, ¿no? Sí. Y a la derecha está la iglesia De Montserrat. Montserrat. Bueno, pues un poquito antes. Allí, en la misma glorieta de Luis Jiménez. Bueno, pues hay en medio de la calle hay un monumento, un jardincito, y hay una lápida que recuerda que allí estuvo la famosa fuente. Y para ya terminar esta primera etapa de viajes, decir que la UNESCO ha recomendado que se conserven los viajes de agua, cosa que se logrará cuando sea declarado BIC. BIC es Bien de Interés Cultural. El denominarse BIC o Monumento Nacional